a tipos de manuales. Vale. Esta tabla, se recuerdan que la veíamos la clase anterior, donde está la clasificación de los tipos de manuales en general, ¿verdad? Por su alcance se clasifican en generales, departamentales y de puestos. Por su función específica se clasifican en manuales de personal, de ventas, de producción, de finanzas o generales. Y por su contenido, que es lo que nosotros estamos trabajando, de la historia, de organización y funciones, que es el que ustedes hicieron esta semana, de políticas, de procedimientos, que es el que vamos a ver ahora, y de contenido múltiple. Bien, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre proceso y procedimiento? ¿Cuál es la diferencia o las diferencias entre proceso y procedimiento? Quien quiera responder puede abrir el micrófono ahí y responder lo que usted considere que es la diferencia entre proceso y procedimiento. A ver, los escucho. El Proceso proceso y creo que, el proceso creo que es cuando uno ya está haciendo eso, y el procedimiento es como la guía que uno está siguiendo para hacer dicho trabajo, me imagino yo. Ok, gracias por su aporte, Wilber. Ya lo vamos a discutir más adelante. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna idea qué es diferencia entre proceso y procedimiento? Yo, Inge, según lo entiendo, es que un procedimiento es un método que me dice cómo voy a llegar a hacerlo. Y el procedimiento es una actividad que ya se está haciendo para realizarlo. Buenos días, Inge. Gerson, buenos días. Díganme. Procedimiento creo que es un método compuesto por pasos claros y objetivos que debemos seguir para completar cualquier tarea. Y procesos son actividades generales por las que logramos un objetivo. Ok, muchas gracias. Muy buen aporte, Ronald. Muy bien. Una participación más. Para tener 4 participaciones, luego vamos a las diferencias para que quede bien claro. A ver, una participación más. Proceso y procedimiento, diferencia. A ver, chicos, señoritas. ¿Aló? Vale, me imagino que tienen muchas dudas o están confundidos o confundidas por la diferencia. Como ustedes ven en pantalla, ahí tenemos 3 conceptos o 3 palabras. Proceso, procedimiento y actividades. No es lo mismo un proceso que un procedimiento. No es lo mismo un procedimiento que una actividad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Lo vamos a ver de una manera jerárquica. ¿Cómo así? ¿Qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero? Así lo vamos a ver. Y les voy a proyectar la siguiente diapositiva para decirles cuál es la diferencia. Primero vamos a establecer la diferencia entre un proceso y un procedimiento, ¿verdad? No sé si ya están viendo la tabla que dice proceso y procedimiento, definición, características y ejemplos. No. A mí me parece... Bueno, ahorita sí. Me pareció. Vale, fíjense bien, nos vamos a enfocar en la definición de cada uno de ellos. Fíjense, proceso dice que es el compendio de etapas, eventos o actividades necesarias para obtener un resultado. Es decir, proceso es algo general. Por ejemplo, si yo digo proceso de almacenamiento, ¿qué? Proceso de almacenamiento.
algo general. Ahora, ¿qué es un procedimiento? Dice que procedimiento es el método que se va a implementar para llevar adelante un proceso. Por ejemplo, para hacer un proceso, realizo varios procedimientos, ¿verdad? Por ejemplo, realizo el procedimiento de ingreso de productos a bodega, realizo el procedimiento de etiquetado de producto, realizo el procedimiento de levantamiento de inventarios, control de inventarios. Es decir, el proceso es algo más general y el procedimiento son las diferentes etapas, digamos, que hay que llevar a cabo para desarrollar un proceso. ¿Cómo así, ingeniero? Veamos esta gráfica o esta ilustración que les coloco ahí en pantalla para que quede más claro. No sé si ya lo están viendo. Proceso, procedimiento, actividad y tarea. No sé si ya están viendo ahí el Smart Art. Sí, ¿verdad? Sí. Jerárquicamente, un proceso es algo general, como les dije. General, por ejemplo, ¿verdad? Proceso de almacenamiento. Pero para hacer ese proceso hay procedimientos, ¿verdad? Para cumplir el proceso hay procedimientos. Digamos que un procedimiento de almacenamiento es el ingreso de productos a bodega. Ese es un procedimiento. El otro puede ser el etiquetado y codificación de productos. Otro procedimiento puede ser el levantamiento de inventarios. ¿Ya? Entonces el proceso es algo más generalizado y el procedimiento son las etapas que debo hacer para cumplir el proceso. Ahora hay otro término también, es actividad. Las actividades son aquellas que realizo para cumplir un procedimiento. ¿Ok? Y está otro concepto que es tarea. Las tareas son lo que debo hacer para realizar una actividad. Entonces se fija cómo viene en orden jerárquico, ¿verdad? Para hacer un proceso, ¿qué debemos cumplir? Bueno, debemos hacer procedimientos, pero para hacer los procedimientos debemos de generar actividades y para las actividades hay tareas específicas. Sí se comprende el orden jerárquico y la diferencia entre proceso, procedimiento, actividad y tarea. Hola, hola. Chicos, ¿tienen una pregunta respecto a este gráfico y a la diferencia entre proceso y procedimiento? Yo no le entendí ese gráfico. Yo igual no lo entendí, Inge. Vale, voy de nuevo entonces, no hay problema. Voy de nuevo, voy un poco más despacio, ¿sí? Vale. Posicionémonos primero acá en la figura color rojo. Esta figura está representando un proceso, ¿ok? Pongamos un ejemplo. Proceso de almacenamiento. Es el proceso que estamos viendo. Proceso de almacenamiento. Vale, excelente. Pero para elaborar un proceso, para desarrollar un proceso, hay procedimientos, que es lo que está en color morado o violeta, como lo quiere llamar. Entonces, para elaborar un proceso hay procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Son etapas que hay que hacer para poder desarrollar un proceso completo. Sigamos con el ejemplo. El proceso es almacenamiento, pero para realizar el proceso de almacenamiento hay procedimientos. ¿Cuál puede ser un procedimiento para el proceso de almacenamiento? Puede ser ingreso de productos a bodega, primer procedimiento. Segundo procedimiento, codificación y etiquetado de productos. Tercer procedimiento podría ser, ¿verdad? Ubicación de productos en estanterías. ¿Ok? Y entonces vamos describiendo cada uno de los procedimientos que hay que hacer para cumplir un proceso. No sé si hasta ahí estamos claros. Sí, hasta ahí sí. Vale. Ingeniero, buenos días. Perfecto. Soy Rafael. Sí, dígame, Rafael. Me acabo de conectar a la clase ahorita.
Ok, ahorita le coloco acá la asistencia. Bien, Gracias. entonces, retroalimentando, un proceso es algo más general, es una actividad en general, y un procedimiento es lo que debemos de hacer para desarrollar un proceso. ¿Ok? Entonces, estamos claros ahí. Ahora bien, para desarrollar un procedimiento, debemos de hacer actividades. ¿Cómo así? Pongamos de ejemplo procedimiento de ingresos de productos a bodega. ¿Qué actividades podemos hacer? Bueno, se recibe la documentación. Otra actividad, comparar, digamos, documentación con productos físicos. Otra actividad, revisar la calidad del producto, que no venga quebrado, que no venga averiado, etcétera. Todas esas actividades que hacemos es para cumplir un procedimiento. ¿Estamos claros ahí? Sí. Vale. Y para realizar una actividad hay que hacer tareas. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser la tarea 1, la tarea 2 para cumplir una actividad. Entonces, vinimos, mejor dicho, en orden jerárquico. ¿Ok? Para cumplir un proceso hay que realizar procedimientos, pero para hacer procedimientos hay que realizar actividades. Las actividades me ayudan a cumplir un procedimiento y para cumplir una actividad hay que hacer tareas. Ahora sí, chicos. Hoy sí, ya le entendí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Con gusto se la vuelvo a repetir si tienen dudas. No hay problema. Yo, ingeniero, yo no lo entendí porque fíjese que se me quedó en negro y no podía ver la imagen que usted estaba proyectando. Pero ahora sí ya lo puede ver. Sí, como 3 veces me tuve que cortar la llamada para poder verla. Vaya. Voy de nuevo, pues, para que quede aún más claro. Lo que ustedes ven en color rojo está representando un proceso. Y hablamos que un proceso es algo general, algo generalizado. Yo les ponía de ejemplo, el ejemplo como más comprensible, ¿verdad? Proceso de almacenamiento, algo que es bien general, proceso de almacenamiento. Almacenamiento no solo es ingresar productos a bodega, no, ¿verdad? Es más que eso. Entonces, proceso general, lo que está en rojo, almacenamiento. Pero para cumplir el proceso de almacenamiento hay que hacer procedimientos. Hay que llevar a cabo procedimientos. Los procedimientos son etapas a cumplir para desarrollar un proceso completo. Vale, sigamos con el ejemplo, ¿verdad? Proceso de almacenamiento. ¿Qué procedimientos tenemos que hacer? Ingreso de productos a bodega, un procedimiento. 2, etiquetado y codificación de productos. Segundo procedimiento. Tercer procedimiento, ubicación de productos en estanterías. Cuarto procedimiento, levantamiento de inventarios. Entonces, cada uno de los procedimientos los vamos detallando para cumplir el proceso de almacenamiento. ¿Ok? Pero para cumplir un procedimiento hay que desarrollar actividades. Por ejemplo, el procedimiento de ingreso de productos a bodega. ¿Cuáles serían las actividades? Recibir documentación, puede ser una actividad. 2, comparar documentación con productos físicos. Tercera actividad, revisar la calidad de los productos. Entonces, cada actividad la desarrollamos para cumplir un procedimiento. ¿Verdad? ¿Ven cómo va teniendo lógica? Actividades para cumplir procedimientos, procedimientos para cumplir un proceso. Pero por último tenemos que para cumplir una actividad debemos de desarrollar tareas, ¿verdad? Tarea 1, tarea 2 para cumplir esta actividad, tarea 1, tarea 2 para cumplir esta actividad. Entonces, por eso es un orden jerárquico. Para cumplir una actividad tenemos que hacer tareas. Para cumplir un procedimiento que tenemos que hacer actividades. Para cumplir un proceso que tenemos que hacer procedimientos. Ahora sí. Sí, Sí, muchas gracias, ingeniero. hoy sí se entendió bastante. Eh,
lo que le quería preguntar, eso vamos a hacer nosotros también con el manual de, de procedimiento. Sí, de Tenemos que hacer todo procedimiento. De eso. hecho, ya se lo voy a explicar un poquito más adelante para que esto les quede más claro. A través de un ejemplo, les voy a mostrar un manual de procedimientos para que vean cómo lo van a desarrollar. Bien, aunque comentarles algo, ¿verdad? Ya aprovechando esta imagen. Casi siempre para realizar los manuales de procedimiento lo comenzamos desde las actividades. A menos que una actividad sea muy compleja, se hacen tareas, pero es bien raro que coloquemos tareas y después actividades. Casi siempre solo colocamos las actividades para cumplir el procedimiento y los procedimientos para cumplir un proceso. Bien, continuamos entonces. En pantalla ven la definición de un manual de procedimientos. O voy a esperar que me confirmen, ¿verdad? Para poder explicárselos. ¿Ya están viendo ahí donde dice manual de procedimientos? No, yo no. No, no, yo Vamos a tampoco. esperar. O voy a pintárselo nuevamente mejor para que ahora sí lo puedan observar. Ahora, chicos, ¿lo ven?